Muy buenas tardes. Permítanme saludarlos de nuevo y molestarles en vuestra tranquilidad o en vuestra conversación o en vuestras inquietudes por el futuro de la patria. Bueno, como siempre, yo me he propuesto intervenir en aspectos sociopolíticos, económicos de nuestro país y veo que tenemos un horizonte que materializa y hace efectivo un fraude planificado para que tome el poder una apátrida nutrida y fortalecida por el neofascismo y el sionismo internacional. Los que actúan lógicamente en simbiosis con el segundo destino manifiesto de Trump para saquear nuestros recursos. Cuando digo que está nutrida de neofascismo, me refiero a que este gobierno entrante que va a asumir Keiko Fujimori reúne estas características que las podemos resumir en pocos términos. Por ejemplo, tiene una paranoia definitivamente clara con el comunismo, con el terrorismo, con formas de ver, digamos, ideas diferentes como terroristas, con lo que llaman ellos caviar, etcétera. Esta es una de las características principales del neofascismo en Latinoamérica y en el mundo. Por otra parte, tenemos pues que tienen en el ADN la seguridad nacional. Esto para fortalecer a la policía, para fortalecer la represión y cuidarse por todo lado, ¿no? Esto va acompañado de hacer del estado de excepción una constante, como les he dicho, para que les permita reprimir, matar o hacer lo que sea. Con este objetivo también se dieron las leyes pro crimen y las leyes que fortalecen a la Policía Nacional. Hay una anulación de la división de poderes completa. O sea, no tenemos división de poderes. O están concentrados en el Ejecutivo, en este caso, que gobierna el Senado y la Cámara de Diputados que han abortado, ¿no? El neofascismo no puede desligarse del monopolio, del oligopolio, del latifundio, pero tampoco del racismo. Tenemos claras muestras de cómo este racismo se ha expresado durante la etapa de elección de Castillo y su derrocamiento posterior. Por ello, yo quiero invitarles a impulsar un movimiento social, económico y político, no solo para crear la resistencia, sino para esbozar el futuro con y los de abajo. Permítanme compartirles algunas diapositivas que hemos preparado con este propósito. El neofascismo, como sabemos, se expande en Europa y el continente del Aviala, nuestro continente. Y su eco se escucha, se fortalece para aplicarse en el Perú a través del gobierno de Fujimori. Nuestro país es un rompecabezas, como lo habíamos anunciado muchas veces. Es un rompecabezas con delincuencia organizada a todo nivel. Tenemos pues la crónica de una derrota
que se ha infligido por sucesivas estrategias desde el 2016. Estas estrategias han estado destinadas a copar el poder y, lógicamente, a que la señora Fujimori asuma el Ejecutivo. Esto debe conducirnos a repensar en cómo crear un futuro diferente desde abajo, desde nuestros fundamentos y raíces. Llevamos décadas en la que funciona, crece y se fortalece la delincuencia común organizada, que copa todas las zonas urbanas y rurales, tomando modalidades diferentes que van desde el tráfico del oro y otros minerales, sin que el Estado atine ni combata con eficiencia esta actitud. Tenemos el narcotráfico, la extorsión, la trata de personas, el sicariato y un sinnúmero de delitos que nos infunden miedo. Miedo que las élites no conocen. Y no conocen porque tenemos un Estado en el que rotaron diferentes personajes para quienes era conveniente no combatir la delincuencia, ni cautelar la vida ni el bienestar de los pobladores, debido a que las instituciones representativas están tomadas por una delincuencia solapada bajo las bambalinas de la falacia política. Somos testigos callados de las formas como esta delincuencia de las élites en el gobierno han concebido y promulgado leyes que favorecen el crimen y la impunidad. Leyes que serán el respaldo de la dictadura de Fujimori y que se consolida, lógicamente, bajo una férula narcojurídica, el apoyo y las puertas abiertas del imperio americano. En Perú, en estas condiciones, seguirá ofreciendo un banquete con pocos invitados y millones de observadores de piedra. Digo esto porque cada día nosotros tenemos una mayor concentración de la riqueza, según lo analizado el 2025, el 1% de la población concentra el 23.7% de los ingresos. 17 familias más ricas del Perú han visto crecer sus ingresos en un 16%. Frente a esto tenemos una mayor pobreza con salarios bajos, desnutrición y anemia, 75% de desempleo, informalidad transversal a la legalidad y no tenemos ni servicios eficientes de salud ni educación. Cuando analizamos a estos 17 invitados en el banquete neoliberal nacional, no los citamos a los cientos de miles que permanecen invisibles y que están también invitados a este banquete. Podemos detectar entre estos 17 varios grupos económicos de los que yo ya les hablé en una charla sobre el despojo de nuestros recursos. Entonces tenemos pues a los grupos Brescia, Romero, Rodríguez Pastor, Hochschild, Benavides, Arias Vargas, Navarro Grau, Marzano, Lindley, Filsman, Acuña, Deyer, Mulder, Mata,
añaños, etcétera. Ellos tienen sus riquezas basadas en la extracción de minerales, en la industria de la pesca, en la banca, en alimentos, en comercio, y también encontramos, oh casualidad, a la universidad, cuyo ícono visible es la Universidad César Vallejo, con el señor Acuña como uno de los 17 invitados especiales. Que como ustedes saben, esta fortuna se forjó por una dinastía que ingresó desde los años 90, me parece, o 95, al Congreso en forma gradual para crear leyes que favorezcan la educación, que los libren de impuestos y que les den mayores rentas. Esto ha ayudado a votar miles de profesionales de cuya idoneidad dudamos. Pues bien, esta concentración de la riqueza es una de las características del modelo neoliberal en el que nos hablan del crecimiento del Producto Bruto Interno, que nosotros hemos escuchado todos, porque casi diario nos hablan de cuánto va a crecer el Producto Bruto Interno. Para los que no conocen, el Producto Bruto Interno es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país por un periodo determinado, usualmente un año. Es como si nosotros hubiéramos hecho una fábrica y todo lo que producimos, servimos, damos servicios de instalación o lo que sea, se suman. Esta suma hace que sea un Producto Bruto Interno. En este caso, estamos hablando de los productos y bienes a nivel nacional. Cuando no hay políticas de distribución como no las hubo en Perú, no las hubo desde el año 2000 hasta la actualidad, no hay bienestar común ni bien común. Entendemos por bien común el acceso de la población a la salud, a la educación, cuando estos son oportunos, eficientes y universales. El acceso al trabajo, a los servicios de agua y desagüe, energía y también a la representación que cada ciudadano, cualquiera que sea su forma de pensar, pueda tener en el poder. Entonces, si hablamos, digamos, del modelo neoliberal, estamos hablando de la concentración de la riqueza versus la aplicación de la economía de escala. Y vamos a encontrar como la agroindustria, la minería, la pesca, los alimentos y la educación como parte de este problema o de esta concentración. Tenemos pues una agroindustria que ha sido beneficiada por 30 años y le han extendido por 8 años más los beneficios de impuesto a la renta y otros. Esta tiene varias características. El 1% de las unidades agrícolas posee el 48% de tierras estandarizadas, es decir, tierras bajo riego. Pero hablando de otra manera, 3,5% de unidades agrícolas tienen el 93% de las tierras agrícolas, sea en propiedad o en posesión. Esta es nuestra radiografía de la agroindustria. Tenemos la minería que si bien nos da el 30% del impuesto a la renta,
Es uno de los sectores que están más beneficiados por el creciente, digamos, volumen de demanda de minerales como el cobre, el oro, las tierras raras, cuya producción privilegiada la tiene el Perú. Por otro lado, cuando les hablaba de radiografías del despojo, les conversé de cuatro empresas que manejan el 76,39% de la pesca. Entonces acá también hay una concentración de la riqueza. Y si hablamos de alimentos y los que trabajan en este rubro, podemos decir que se benefician de un cambio del patrón alimenticio y manejan prácticamente el 46% de alimentos importados. En la educación ya habíamos hablado de que corresponde a la educación privatizada, a la educación que han privatizado, a la cual se le ha dado una serie de beneficios y se le ha liberado de una serie de impuestos, etcétera, que prácticamente han creado fortunas, no solamente a nivel de la César Vallejo, tenemos una cantidad de universidades que han hecho dinero con las expectativas de la población juvenil para instruirse. Cuando sucede esta concentración de la riqueza, tenemos una disminución en los gastos de educación, de salud, de educación nacional, por supuesto. Aparece la educación privada. No hay industria. O sea, la mayor parte de nuestra economía gira en base a servicios y comercio. Y cuando no hay industria, hay desempleo. Y este ha alcanzado en el Perú hasta el 70%. El desempleo crea una actividad ilegal porque, lógicamente, el hombre que está desempleado tiene que llevar la plata a su hogar y muchas veces lo hace recurriendo a actos nada beneficiosos, ¿no? Entonces, hasta acá estamos hablando nada más, nada menos que simplemente del neoliberalismo y sus condiciones actuales. Entonces, ¿qué tenemos con la asunción del futuro gobierno de fuerza popular? Será caos, pobreza, y más informalidad. Tenemos que Fuerza Popular y los demás sectores de la derecha tienen una defensa a morir del modelo, o sea, esto es mantener el modelo, quiere decir mantener la Constitución, que es la expresión jurídica de la Constitución del modelo neoliberal. Entonces, para eso van a tener que hacer es fortalecer la democracia del opresor. Esto ya nos han quitado a nosotros la capacidad de ser el pueblo un poder constituyente. Entonces, van a fortalecer la democracia del opresor y se presentará represión, cárcel y desapariciones forzadas de opositores, líderes y participantes en marchas de protesta. Esto ya ha sucedido en el gobierno de Dina Boluarte, amparado por Fuerza Popular. También va a haber políticas de acumulación de la riqueza, o sea que esta riqueza de la que les hablé va a seguir, digamos, acumulándose y se va a seguir privatizando. Va a haber un control de las instituciones
manejo de todos los poderes del Estado, que como ya lo habíamos dicho y lo vemos todos los días, estos poderes del Estado están manejados vía sicariato político, un crecimiento del PBI, probablemente sí, pero sin políticas distributivas. Y lo más grave es la aplicación de políticas de sometimiento a Estados Unidos y apertura del sionismo internacional. No en vano el embajador de Israel asiste a la juramentación o a la imposición del mandato a Keiko Fujimori. Y entonces vamos a descubrir la instrumentación y perpetuación de la dictadura está en la concentración y manejo de los poderes del Estado. Está en una ecuación fácil de entender. La delincuencia común más la delincuencia de las élites nos van a dar dominación y saqueo. Ecuación que nos lleva también a un país desarticulado, con una fragmentación étnica y cultural multiplicada por las élites, los medios, la iglesia y las fuerzas militares policiales. En su propósito, primeramente, de derrocar a Castillo, esto, claro, nos bosqueja un ambiente de desastre, de pobreza, de desnutrición, con los poderes sometidos e infiltrados por sanguijuelas políticas, con el propósito de infundir desconfianza. Desconfianza y miedo a que emprendamos en forma autónoma una lucha por una patria digna, libre y soberana. Por eso es que nos hablan tanto de esta paranoia que tienen con el anticomunismo, de esta paranoia que tienen con el terrorismo, con los caviar. Somos conscientes que el soberano es el pueblo. Y este pueblo ha sido inyectado de miedo al cambio, de miedo al supuesto comunismo. Razón por la que necesitamos trabajar para que este pueblo, nuestro pueblo, tenga conciencia de su poder. Es imperativo que trabajemos para que no pase lo que nos decía Octavio Paz. Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas se ha inyectado el veneno al miedo, el miedo al cambio. Si esta aprensión está en nuestros líderes, entonces estamos en una situación absolutamente difícil, porque definitivamente la continuidad de la dictadura se presenta blindada de todos los poderes. El neofascismo se consolida en el Ejecutivo y también en el modelo neocolonial a aplicarse. Fujimori ingresa a fortalecer políticas liberales. Con ella seguirá habiendo desempleo, privatizaciones, concentración de la riqueza, represión, contaminación de nuestro medio ambiente. Seguiremos sin servicios de salud, de educación, etcétera. Pero aquí yo quería hacer una tingencia que es muy importante y es cómo todos los gobiernos que van a ingresar al poder tienen que hacerle una reverencia al señor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, cuando lo que está aplicando el señor Velarde son políticas nacionales, pero no nos inquietamos siquiera por saber
¿Dónde están o en qué están las reservas nacionales que realmente representan más o menos 100.000 millones de dólares? Probablemente estas reservas o una parte de ellas están en bonos del Tesoro americano, bonos que se han ido devaluando, depreciando en forma permanente. Por otro lado, se va a fortalecer a las fuerzas militares policiales. Para esto se ha dado una serie de leyes en estos últimos días a fin de que ellos sean juzgados por el fuero militar y que lo que haya no se pueda revertir de otra manera o que no puedan ser, digamos, inmunes a estos juicios que se le podría ofrecer en la vía común. Por eso yo les propongo, cambiemos de paradigma, vayamos a un modelo diferente. Emprendamos el camino de la unidad y la lucha para cambiar de modelo, representarnos y desarrollar el país pluricultural que somos. Es hora que vestidos de mil colores y expresiones, tracemos con sabiduría el horizonte que exprese consenso en metas, en objetivos, en estrategias, en presupuestos de corto, mediano y largo plazo. Es hora de que, mirando a distancia, tengamos un proyecto nacional del país que queremos. Los invito, sinceramente, a participar de una revolución de métodos, estrategias y formas de hacer política. Esto es importante. Fidel Castro ya nos decía que una revolución no es un lecho de rosas. Hay que trabajar. Procuremos, pues, ser más padres de nuestro porvenir que hijos del pasado, decía Miguel de Unamuno. Como ustedes saben, el Perú es un país con recursos humanos y naturales vastos, con sucesivos gobiernos que han improvisado el quehacer político, económico y social. No han tenido visión de futuro y no han querido tenerla. Su único propósito al ingresar al poder ha sido crear fuentes de riqueza para sí mismos. El Perú actualmente está secuestrado por élites cleptómanas que han tomado el poder anulando el derecho del pueblo en su rol de constituyente e infundiendo duda sobre los resultados de una transformación planificada, gradual. Esto sobre pretexto de la lucha contra el terrorismo y el comunismo, que no existe en el país. Realmente es el efecto de una paranoia colectiva de las élites que están en el poder. Esta política que engendra no solo delincuencia, que pese a los vastos recursos que tenemos, no ha sido capaz de al menos proporcionar al pueblo un sistema de transportes, de vías de comunicación adecuados, un sistema de urbano bien planificado, bien organizado, que garantice seguridad y ahorro en el tiempo, como sí lo tienen Chile, Argentina, Brasil. El cambio, la creación del futuro, tropieza con todos los obstáculos, los poderes tomados por las mafias que gobiernan, los medios a su servicio, una legión de sicarios de la comunicación y un proceso educativo destinado a mantener el statu quo.
y el poder que se instala incuba definitivamente el neofascismo universal. Por eso yo les propongo, reunamos el coraje para unirnos, comenzar a cambiar y construir el futuro, con movimientos de cambio desde abajo, impulsar desde abajo, desde nuestras raíces, un movimiento de resistencia, de cambio social y político, que exprese el sentir del pueblo en las calles, en las plazas, en el tinco y en los cabildos, en las comunidades. Que sea la esperanza que irradie luz y alumbre el camino del mañana, de multicolores expresiones. Que sea el despertar de la juventud, que con fuerza e inteligencia allane el sendero del cambio. Lógicamente, esto tiene que ir articulado desde arriba, desde un nuevo paradigma, como el principio de la transformación para la creación del futuro, desde la planificación política, social, económica, gradual, que descentralice el poder para construir nuevos espacios para las regiones, creando macroregiones o federaciones autónomas, política, administrativa, judicial y económicamente. Los problemas que no hemos resuelto en 5 siglos son producto del viejo paradigma. Cambiemos de modelo. Como les decía, con un movimiento que nazca para servir, para aglutinar, que sea un actor político de cambio, que sea un elemento de transformación e implementación de un nuevo modelo. Conversar como una propuesta de acción colectiva que construya el país que queremos. Esto es lo que yo les invito. Conversemos, trabajemos. Tendremos probablemente criterios diferentes, pero tendremos también algunos puntos de común. Podemos fortalecer esos puntos de común que tenemos para construir un nuevo modelo, un nuevo paradigma. A partir de un nuevo modelo como el principio de la transformación para la creación de un futuro, comenzando con la planificación política, social, económica, gradual, que descentralice en el tiempo el poder, que borre de las estadísticas la anemia, la desnutrición, que son una hipoteca de personas con nivel cognitivo bajo para el futuro, que establezca reglas claras en la concesión y explotación de nuestros recursos y que realmente revierta nuevamente al Estado su condición de Estado gestor, que el Estado no se quede como tramitador. Entonces, cuando yo les hablaba de revolución, les hablaba de la concientización, una revolución de la conciencia, que consista fundamentalmente en informar e involucrar a todas las personas sobre los problemas que afectan nuestro bienestar, abordar las causas, vislumbrar las soluciones en forma colectiva, sembrar esperanza dentro de un proceso de convergencia y responsabilidad nacional, que nos dé fortaleza para cambiar,
este régimen que es injusto. Establecer el diálogo permanente que construya consensos para alcanzar las metas y objetivos establecidos por la colectividad en su conjunto, por lo tanto, derivados del interés común, como por ejemplo, satisfacer las necesidades primarias de agua, desagüe, educación, salud, empleo, trabajo, vivienda y representación de las personas. Esto quiere decir que nosotros debemos trabajar en una simbiosis que implica una línea de acción coordinada, organizada, dentro de una forma colectiva, recíproca y voluntaria. Vayamos por una nueva república. Refundemos la república, reconstruyamos la república, porque sabemos que la república que se construyó en 1821 no tuvo la independencia social y política necesaria, ni económica necesaria para ser una nación. Sabemos que el Estado unitario ha fracasado. Entonces, trabajemos por varias cosas. Trabajemos para converger desde nuestra realidad peruana y producir un modelo para el Perú. Trabajemos y converjamos para planificar el futuro. Converjamos para descentralizar el poder, puede ser en estados federados o macrorregiones, con comunidades autónomas. Trabajemos para que el Estado esté al servicio de la ciudadanía, que sea un Estado diferente, que sea un Estado realmente gestor de nuestros recursos, especialmente los estratégicos. Converjamos para cambiar los poderes y modernizar el Estado. Entonces, trabajemos por un Estado que no es el Estado unitario. El Estado unitario con sede en Lima no funciona más. Sabemos que nosotros somos un continente con 47 naciones diferentes, entonces trabajemos por hacer que este continente realmente sea la expresión multicolor, pluricultural, pluriétnico y que sea una nación que tenga un futuro, que vaya hacia un futuro, que camine hacia adelante, en la que las cúpulas, digamos, políticas, delincuenciales desaparezcan. Por último, quiero cerrar este conversatorio con las palabras de Sócrates que decía, el secreto del cambio está en concentrar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Estos 5 años que nos quedan para la nueva tómbola electoral, empleémoslos en construir algo nuevo, algo unitario, algo que tenga sustento, algo que tenga objetivos, algo que nosotros lo podamos sentir en el corazón y llevar en el pensamiento y en la actitud, que es el cambio de nuestro país para bien de las mayorías. Muchas gracias por haberme escuchado y muy buenas noches. Discúlpenme nuevamente por esta intromisión permanente en vuestro quehacer. Mil gracias.